Vigilante de la noche. Era el año 1999 cuando comencé a trabajar como guardia de seguridad en un hotel de lujo en Santo Domingo. El edificio estaba ubicado justo frente a la playa, un paraíso caribeño durante el día, pero un lugar inquietantemente desolado por las noches. El hotel, construido en los años 70, tenía una historia de misterio que no había sido documentada, pero que se murmuraba entre los empleados. Yo, siendo nuevo y más pragmático que supersticioso, nunca presté mucha atención a esos rumores, al menos al principio. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Recorría los largos pasillos alfombrados, el vestíbulo opulentamente decorado y, finalmente, la playa. Era una rutina monótona, pero pagaban bien y eso era lo que importaba. La primera vez que la vi, estaba en la tercera semana de trabajo. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, la hora en la que la mayoría de los huéspedes dormía y todo el hotel caía en un silencio sepulcral. Salí a la playa para hacer mi ronda habitual, cuando noté una figura a lo lejos, casi fundiéndose con la neblina que había comenzado a levantarse del mar. Era una mujer, vestida completamente de blanco. Caminaba lentamente, con una serenidad perturbadora, justo en la orilla donde las olas lamían la arena. La observé durante un par de minutos, pensando que se trataba de una huésped que había decidido dar un paseo nocturno, algo no muy común pero tampoco fuera de lo ordinario. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que sus movimientos eran demasiado precisos, como si estuviera siguiendo una ruta preestablecida. Decidí no acercarme la primera vez. Simplemente me quedé observando hasta que se desvaneció en la distancia. Cuando regresé al hotel, le mencioné lo sucedido a un compañero de trabajo, esperando que se riera y me dijera que estaba viendo cosas, pero su reacción fue otra. Me miró fijamente y luego, en voz baja, me contó la leyenda que envolvía a aquella playa. Según las historias que circulaban entre los empleados, muchos años atrás, una mujer había sido abandonada en el altar por su prometido. Devastada por la traición, había caminado hasta el acantilado al final de la playa y, en un acto desesperado, se había lanzado al vacío. Se decía que su espíritu aún rondaba la playa, repitiendo la caminata final que había hecho en vida, noche tras noche, buscando algo que nunca encontraría. Escuchar aquella historia me puso nervioso, pero me convencí a mí mismo de que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Sin embargo, algo dentro de mí se había perturbado. Las noches siguientes, la curiosidad se mezcló con el temor y comencé a buscar a la mujer durante mis rondas. Pasaron varios días hasta que volví a verla. Esta vez, estaba más cerca. Pude distinguir su largo cabello oscuro, que caía sobre sus hombros en mechones desordenados. Su vestido, blanco como la luna, flotaba ligeramente en el aire, moviéndose de manera extraña con la brisa del mar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero, a pesar del miedo, no pude resistir la tentación de seguirla. Caminé detrás de ella, manteniendo cierta distancia. Ella no parecía notar mi presencia, o si lo hacía, no le importaba. Sus pasos eran lentos pero seguros, como si conociera cada grano de arena bajo sus pies. Me llevó por la orilla, justo al borde donde las olas alcanzaban a mojarme las botas. Sentí que mi corazón latía más rápido con cada paso, la adrenalina comenzaba a invadir mi cuerpo. Después de unos minutos de seguirla, llegamos al acantilado. Era un lugar que había visto varias veces durante el día, pero nunca había notado lo imponente y amenazador que se veía bajo la luz de la luna. La mujer se detuvo justo en el borde, donde las rocas se cortaban abruptamente hacia el vacío. Yo también me detuve, sin atreverme a acercarme más. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que hizo que el miedo se apoderara de mí de una manera que nunca había experimentado antes. La mujer giró la cabeza lentamente y aunque su rostro estaba en sombras, pude sentir que me estaba mirando. Un frío helado me envolvió, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, no se esfumó en la neblina, simplemente dejó de existir en ese instante. El aire se volvió pesado, y sentí que me faltaba el aliento. Retrocedí un par de pasos, incapaz de apartar la mirada del lugar donde ella había estado.
No podía moverme, no podía pensar con claridad. Solo podía sentir ese frío penetrante y un miedo primitivo que me decía que había visto algo que no debía haber visto. Cuando finalmente recuperé la movilidad, corrí. No me importó si me veía ridículo, no me importó si alguien me escuchaba. Solo quería poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar. Al llegar al hotel, me detuve en la entrada, jadeando y con el corazón latiendo con fuerza. Mis manos temblaban y tuve que sentarme para no desmayarme. Los días que siguieron fueron un borrón. No podía concentrarme en nada más que en lo que había visto. Cada noche, cuando llegaba el momento de mi ronda en la playa, sentía un terror indescriptible, pero una parte de mí seguía deseando ver a la mujer de nuevo, aunque no sabía si podría soportarlo. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, decidí que era suficiente. Hablaría con mi supervisor y pediría que me asignaran a otro turno, cualquier cosa menos seguir trabajando de noche. Pero, por alguna razón, antes de hacerlo, volví a la playa una última vez. Tal vez quería respuestas, o tal vez solo quería cerrar ese capítulo de alguna forma. Esa noche, la luna estaba llena y brillaba con una intensidad inusual, iluminando cada rincón de la playa. Caminé hasta el acantilado, el lugar donde la mujer siempre desaparecía. No había viento, ni sonido alguno, solo el murmullo distante del mar. Me quedé allí, esperando, aunque no estaba seguro de qué. Sentía que había algo no resuelto, algo que necesitaba entender. El tiempo pasó lentamente y mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Veía sombras moverse en mi visión periférica, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Y entonces, la vi de nuevo. Apareció como antes, caminando lentamente hacia el acantilado. Esta vez, me sentí diferente. No estaba paralizado por el miedo, sino que había una sensación de inevitabilidad, como si este fuera el momento que había estado esperando. La seguí, manteniendo la misma distancia prudente. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos y mis pasos eran casi inaudibles en la arena. Cuando llegó al borde del acantilado, me detuve. Ella, como siempre, se giró para mirarme. Esta vez, sin embargo, no sentí el mismo frío, aunque el aire seguía siendo pesado. ¿Por qué haces esto?, murmuré sin darme cuenta, pero ella no respondió. En cambio, extendió una mano hacia mí y por un momento sentí una paz inexplicable, como si todo el miedo y la ansiedad que había acumulado se disolvieran en el aire. Dudé, pero finalmente di un paso hacia adelante, acercándome a la mano extendida. En ese instante, el hechizo se rompió. Un grito desgarrador llenó el aire, no provenía de ella ni de mí, sino de algún lugar profundo y antiguo. El frío regresó con una venganza, cortando mi piel como si fueran cuchillas invisibles. Tropecé hacia atrás, y la visión de la mujer se distorsionó, volviéndose borrosa y luego clara de nuevo. De repente, la paz que había sentido fue reemplazada por un miedo abrumador. Sentí que estaba al borde de algo que no podía comprender, algo que no debía existir en este mundo. Con un último esfuerzo, rompí el contacto visual y corrí. Corrí con toda la fuerza que tenía, sin mirar atrás, sin detenerme. Esa fue la última vez que vi a la mujer de blanco. Pedí el cambio de turno la mañana siguiente y me asignaron al horario diurno. Nadie me preguntó por qué y yo tampoco ofrecí una explicación. En los meses que siguieron, escuché a otros guardias mencionar visiones similares, pero me mantuve al margen. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, y no había palabras que pudieran capturar la realidad de aquella experiencia. A veces, en las noches sin luna, me despierto sudando frío, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. Nunca volví a la playa de noche. Y aunque han pasado los años, el recuerdo de aquella mujer y la noche en el acantilado sigue persiguiéndome. No sé quién era ni qué quería, pero estoy seguro de una cosa: hay cosas en este mundo que no deberían ser perturbadas, sombras que deben ser dejadas en paz. Ahora, cuando escucho historias de fantasmas o leyendas urbanas, no me río como solía hacerlo. Porque yo sé lo que hay ahí fuera, esperando en los lugares donde la luz no alcanza, y sé que no todo está destinado a ser comprendido.
Sombras en la arena. Trabajo como guardia de seguridad en una planta petrolera ubicada en el desierto de Chinandega. Es un lugar aislado, rodeado de kilómetros de arena y un calor sofocante durante el día. Pero las noches son un mundo aparte. Siempre me ha gustado la soledad, o al menos eso pensaba antes de tomar este trabajo. No es solo el aislamiento físico, sino la sensación de estar en un lugar que no pertenece a este mundo. La oscuridad aquí tiene una cualidad diferente, como si estuviera viva, respirando en el viento que acaricia las dunas y susurra secretos que nadie debería escuchar. El primer mes transcurrió sin mayores incidentes. Las patrullas nocturnas se hicieron rutina, la linterna en una mano, el arma en la otra, y mis pensamientos como única compañía. Caminaba los perímetros, verificaba los controles de seguridad y volvía al puesto central para tomar café y revisar los monitores. La monotonía de la noche era un alivio, algo predecible en medio de lo impredecible. Pero entonces empezaron los susurros. La primera vez que lo escuché, lo atribuí al viento. Aquí, el viento puede ser engañoso, haciendo que las arenas parezcan moverse con vida propia, que las piedras murmuren en un lenguaje antiguo. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando lo escuché, Raúl. Fue apenas un susurro, tan tenue que casi lo confundí con el viento. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, enfocando la linterna en todas direcciones. No había nada, solo la vasta oscuridad que parecía devorar la luz en cuanto se alejaba de las principal. Decidí continuar, convenciéndome de que había sido un juego de mi mente. La soledad y la oscuridad pueden hacer que uno escuche cosas, ¿no? Pero no fue la última vez. Cada noche, el susurro se hacía más claro, más insistente. Raúl, la voz era suave, casi un lamento. Siempre provenía de la misma dirección, más allá del perímetro de la planta, en lo profundo del desierto. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí cada vez que lo escuchaba. ¿Debería ignorarlo? ¿Debería seguirlo? Los hombres más viejos que trabajaban aquí desde hace años hablaban de cosas extrañas en el desierto, pero siempre con una sonrisa escéptica, como si fueran cuentos para asustar a los novatos. Pero yo sabía que no estaba imaginando cosas. Una noche, la voz me llamó con más fuerza. Había algo en ella que no podía ignorar. Era una noche sin luna, el cielo cubierto de nubes que ocultaban las estrellas, haciendo que la oscuridad fuera aún más opresiva. El aire estaba denso, inmóvil, como si el desierto contuviera la respiración. Decidí seguirla. Salí del perímetro, algo que no debía hacer, pero mi cuerpo se movía casi por voluntad propia. Cada paso que daba en la arena parecía resonar en mis oídos, el silencio a mi alrededor tan absoluto que mi respiración parecía un rugido. La voz me guiaba, siempre delante, siempre fuera de mi alcance. Raúl, ven. La seguí, caminando cada vez más lejos de la seguridad de la planta. El haz de mi linterna se volvía más débil con cada metro, como si la oscuridad misma estuviera consumiéndolo. Sentía la adrenalina bombeando en mis venas, pero no era solo miedo. Había una extraña sensación de atracción, como si necesitara saber, como si hubiera algo en la oscuridad que tenía que ver. Después de lo que parecieron horas, llegué a un lugar donde la arena era más fina, casi como polvo. La voz se volvió más intensa, ya no un susurro, sino un grito desesperado. Raúl, por favor. Justo cuando creí que estaba a punto de descubrir de dónde venía, el aire se volvió frío, un frío antinatural que me caló hasta los huesos. El tipo de frío que no pertenece a este mundo. El tipo de frío que precede a algo terriblemente mal. Me detuve, paralizado por un terror primigenio. Y entonces, la vi. Una figura oscura, apenas distinguible contra la noche, se alzaba frente a mí. No tenía forma definida, solo un contorno borroso, como si estuviera hecha de la misma sombra que la rodeaba. Y de esa sombra surgió una mano, alargada y espectral, extendiéndose hacia mí. El pánico me golpeó como una ola, rompiendo el hechizo que me había llevado hasta allí. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca antes, mis pies hundiéndose en la arena, el aire frío quemando mis pulmones.
La voz seguía llamándome, ahora con una urgencia que me helaba la sangre. Raúl, no me dejes. Pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas amenazaron con fallar, hasta que el perímetro de la planta apareció a la vista como un salvavidas en medio de un océano de sombras. Crucé las vallas, jadeando y temblando, y solo cuando llegué a la seguridad del puesto de control me atreví a mirar atrás. No había nada. La oscuridad estaba allí, como siempre, imperturbable. Pero sabía que algo me había seguido. Algo que no pertenecía a este mundo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, esa mano alargada alcanzándome. Sentía el frío, y lo peor de todo, escuchaba la voz, no desde la distancia, sino justo a mi oído, susurrando mi nombre. Los días siguientes fueron una lucha constante para mantener la cordura. Intenté hablar con algunos de los otros guardias, pero nadie más había escuchado la voz, nadie más había visto nada. Sus miradas eran de preocupación, algunos incluso sugerían que tomara unos días libres. Pero yo sabía que no podía alejarme. No hasta entender lo que había pasado. Volví a patrullar, esta vez con el temor constante de escuchar esa voz de nuevo. Pero la voz no regresó. Pasaron días, luego semanas, y empecé a pensar que tal vez todo había sido una alucinación, un producto de mi mente jugando trucos en la soledad del desierto. Hasta que, una noche, escuché algo diferente. No era un susurro esta vez, sino un gemido, bajo y gutural, como un animal herido. Venía de la misma dirección que antes, más allá del perímetro. Mi corazón latió con fuerza, la adrenalina volvió, y contra mi mejor juicio, sentí la necesidad de seguirlo. Tomé mi linterna y mi arma y me dirigí hacia el sonido. El aire estaba frío de nuevo, ese frío antinatural que ya había experimentado. Pero esta vez estaba preparado, o al menos eso me decía a mí mismo. A medida que me acercaba, el gemido se transformó en un llanto humano, cargado de dolor y desesperación. Mi mente luchaba entre la compasión y el miedo. ¿Qué clase de criatura, o persona, podía estar sufriendo de esa manera en un lugar tan desolado? Cuando llegué al origen del llanto, lo que vi me heló la sangre. En el suelo, medio enterrado en la arena, había un cuerpo. Pero no era un cuerpo reciente. Estaba descompuesto, como si hubiera estado allí por años, pero aún así, se movía. No era una ilusión. La carne estaba podrida, los huesos asomaban entre jirones de piel, pero los ojos, esos ojos me miraban con una desesperación que no era de este mundo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado en mi lugar, incapaz de apartar la mirada de esa cosa que no debería estar viva. Y entonces, la boca del cadáver se abrió. De ella surgió la voz, la misma que me había llamado cada noche. Raúl. Me quedé paralizado, sintiendo que el terror me ahogaba. La figura intentaba levantarse, estirando una mano huesuda hacia mí. Era como si cada fibra de su ser clamase por algo, algo que yo no podía darle. Finalmente, mis piernas respondieron. Retrocedí tambaleándome, incapaz de apartar la vista de esa abominación. No sabía cómo había llegado allí, qué era lo que realmente estaba viendo, pero una cosa estaba clara, no pertenecía a este mundo. Estaba frente a un espíritu atrapado, condenado a vagar en la oscuridad del desierto, buscando compañía para su eterna soledad. Corrí de nuevo, esta vez sin mirar atrás. El frío era insoportable, como si me persiguiera, como si la muerte misma estuviera a mis espaldas. Llegué al perímetro de la planta y lo crucé, jadeando, el corazón a punto de estallar. Nunca hablé de lo que vi esa noche. Sabía que nadie me creería, y a decir verdad, ni yo mismo quería creerlo. Pero desde entonces, las noches se hicieron más difíciles. El silencio del desierto ya no era un alivio, sino una carga, como si cada grano de arena ocultara un secreto oscuro, una historia de sufrimiento y desesperación. Finalmente, decidí dejar el trabajo. El desierto me había mostrado una verdad que no quería conocer, una verdad que sabía que me perseguiría donde quiera que fuera. Los locales dicen que el desierto de Chinandega está maldito, que las almas de los muertos se quedan atrapadas en la arena, incapaces de encontrar la paz.
Yo sé que es cierto. La sombra en el camino. Era el año 2017 cuando acepté el trabajo en una caseta de peaje en una carretera en Colón, Panamá. No era el trabajo más emocionante, pero el sueldo era decente y las noches, aunque largas, me daban tiempo para pensar, algo que siempre aprecié. Pero lo que comenzó como una rutina aburrida se transformó rápidamente en una experiencia que desearía poder olvidar. Desde el primer día, mis compañeros me advirtieron sobre la carretera. Al principio, pensé que solo estaban tratando de asustarme. Había escuchado de esas historias en otras partes, leyendas urbanas sobre carreteras embrujadas, accidentes inexplicables y figuras fantasmales que se aparecían en la niebla. Pero esta vez, los relatos eran diferentes. Eran demasiado específicos, demasiado frecuentes. Los conductores hablaban de una figura, un hombre, que aparecía en medio del camino. Nadie podía describirlo con detalle, porque quienes lo habían visto nunca lograban fijar su rostro en la memoria. Decían que solo veían sombras, una oscuridad más densa que la noche misma, algo que helaba la sangre al primer vistazo. Y después, el caos. Autos que se descontrolaban, choques, muertes. Era como si esa figura trajera la desgracia consigo, como si se alimentara de las tragedias que provocaba. Yo, al principio, lo tomé como simples habladurías, una especie de mito local para darle un toque de emoción a las largas noches de vigilia. Pero la semilla de la duda había sido plantada, y cada vez que me quedaba solo en la caseta, la oscuridad de la carretera me parecía más densa, más amenazante. Una noche, una de esas en las que la luna apenas se asomaba entre las nubes, algo cambió. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y la carretera estaba desierta. Estaba revisando unos papeles en la caseta cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que lo sentía en ese lugar, pero esa noche era diferente, más intenso, como una advertencia. Me levanté, inquieto, y miré hacia la carretera. Al principio, no vi nada fuera de lo común. La carretera estaba envuelta en una neblina espesa, algo no raro en esa zona. Pero entonces, entre las sombras, lo vi. Una figura oscura, parada en medio de la carretera, inmóvil. Mi corazón dio un vuelco. Era difícil de discernir, como si estuviera hecha de la misma niebla que la rodeaba, pero había algo en su presencia, algo que me hizo sentir que estaba en peligro. Me acerqué al borde de la caseta, tratando de enfocar mejor. Era un hombre, o al menos, tenía la forma de uno. Pero donde debería haber estado su rostro, no había nada. Solo sombras. La oscuridad parecía emanar de él, extendiéndose como una marea negra sobre el asfalto. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo observaba. No tenía rostro, ni ojos, ni boca. Solo una ausencia, un vacío que absorbía toda la luz a su alrededor. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, mirándolo. Podrían haber sido segundos o minutos, pero en mi mente se sintió como una eternidad. Finalmente, me obligué a dar un paso atrás, el terror comenzaba a hundir sus garras en mi mente. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, un truco de la luz y la niebla. Pero en el fondo, sabía que no era así. Regresé a la caseta y cerré la puerta con fuerza. Mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de ver, pero mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero no pude. La imagen de ese hombre sin rostro, esa sombra, se había grabado en mi mente. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté hablar con mis compañeros sobre ello, pero cada vez que mencionaba la figura, sus rostros se volvían sombríos. Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba más de una década trabajando en la carretera, me dijo en voz baja, no lo menciones. Cuanto más piensas en él, más se acerca. Es mejor olvidarlo. Pero no podía olvidarlo. Cada noche, cuando la oscuridad caía, sentía que esa presencia estaba ahí, acechándome. La carretera se volvió un lugar siniestro, un corredor de sombras donde la muerte parecía estar siempre al acecho. Una noche, semanas después del primer encuentro, supe que algo iba a suceder.
Lo sentía en el aire, una tensión palpable, como el silencio antes de una tormenta. No podía concentrarme en mi trabajo, y cada vez que miraba hacia la carretera, esperaba ver esa figura, el hombre sin rostro, parado en la distancia. Y entonces, sucedió. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché el sonido. Al principio, pensé que era solo el viento, pero rápidamente me di cuenta de que era algo más. Un susurro, suave pero constante, que venía de la carretera. Me levanté de mi silla, el corazón latiéndome en los oídos, y me acerqué a la ventana. Lo vi de nuevo, pero esta vez estaba más cerca. Podía distinguirlo con mayor claridad, aunque seguía siendo una sombra, un vacío en forma de hombre. El susurro se hizo más fuerte, y me di cuenta de que no venía de la carretera, sino de él. No eran palabras, al menos no en ningún idioma que conociera, pero sentí que intentaba comunicarme algo oscuro y terrible. Quería correr, huir de ahí, pero mis piernas no respondían. Era como si la sombra me tuviera atrapado, como si estuviera tirando de mí hacia la oscuridad. Luché contra el pánico, tratando de apartar la mirada, pero no podía. Sentí que si seguía mirándolo, algo malo iba a suceder. Algo irreversible. De repente, un destello de luz atravesó la noche. Un automóvil venía a toda velocidad por la carretera y en un instante de pánico supe lo que iba a pasar. El conductor no vio al hombre en la carretera hasta que fue demasiado tarde. Intentó frenar, pero el coche se deslizó en el asfalto mojado y se estrelló contra la barrera de metal con un estruendo ensordecedor. La sombra desapareció. Corrí hacia el lugar del accidente, el miedo reemplazado por una oleada de adrenalina. Cuando llegué, vi el coche destrozado, humo saliendo del motor. Dentro, el conductor estaba inconsciente, con la cabeza apoyada en el volante. Llamé a emergencias con manos temblorosas, sin dejar de mirar la carretera, esperando ver a la sombra regresar. El hombre sobrevivió, por suerte, pero estaba en estado de shock. Cuando finalmente abrió los ojos, susurró algo que me heló la sangre. Lo vi, estaba ahí, pero no tenía rostro. Después de esa noche, supe que no podía seguir trabajando en la caseta. La carretera se había vuelto un lugar de pesadilla, un sitio donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban de maneras que mi mente no podía comprender. Renuncié al día siguiente, sin dar demasiadas explicaciones. Nadie me preguntó por qué, y creo que ya lo sabían. No volví a Colón, ni a esa carretera, pero la sombra nunca me dejó. A veces, en mis sueños, lo veo parado en la distancia, siempre fuera de mi alcance, siempre observando. Y cada vez que escucho sobre un accidente en una carretera, no puedo evitar pensar que él está ahí, acechando, esperando su próxima víctima. La antigua iglesia. Mi nombre es Gabriel y soy guardia de seguridad en una de las iglesias más antiguas de Antigua Guatemala, una ciudad envuelta en un manto de historia y misterio. La iglesia, con sus muros de piedra desgastada y techos altos, ha visto más de 3 siglos de oraciones y pecados. Durante el día, es un lugar tranquilo, un remanso de paz que atrae a turistas y devotos por igual. Pero cuando el sol se oculta y las sombras comienzan a alargarse, la iglesia revela un rostro diferente, uno que pocos conocen y que muchos preferirían ignorar. Desde el momento en que tomé este trabajo, escuché historias de los otros guardias, rumores sobre extraños sucesos que ocurrían durante la noche. Ruidos inexplicables, sombras que se movían donde no deberían, susurros en lenguas olvidadas. Al principio, descarté esos relatos como simples cuentos para asustar a los nuevos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que yo mismo empezara a ser testigo de cosas que no podían explicarse con lógica. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina al amanecer. Es un horario ingrato, pero la paga es buena y no tengo muchas opciones. La primera vez que sentí algo extraño fue durante una noche de luna llena. Estaba realizando mi ronda habitual, caminando por los pasillos vacíos y oscuros de la iglesia. El aire se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera observando desde las sombras. Ignoré esa sensación, atribuyéndola al cansancio, y continué con mi rutina. Al llegar al altar principal, noté algo extraño.
Las estatuas de los santos, que durante el día parecían inofensivas figuras de piedra, ahora parecían cobrar vida. Sus ojos de mármol, vacíos y fríos, me seguían mientras caminaba. Me detuve un momento, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero entonces, un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré rápidamente y, por el rabillo del ojo, vi una figura encapuchada arrodillada frente al altar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente, con la linterna temblando en mi mano. La figura no se movió, permanecía inmóvil, como si estuviera rezando en un susurro inaudible. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la luz de mi linterna iluminó su rostro, y lo que vi me dejó petrificado. Bajo la capucha, no había un rostro humano, sino una calavera, blanca y desnuda, con ojos oscuros que parecían pozos sin fondo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío que me heló hasta los huesos. No dormí esa noche. Me quedé en mi pequeña cabina de vigilancia, tratando de procesar lo que había visto. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi supervisor, pero él solo me miró con una expresión mezcla de incredulidad y preocupación. «Te estás dejando llevar por las historias, Gabriel», me dijo, pero en su voz había una nota de duda que me hizo pensar que tal vez él también había visto algo en el pasado. Las noches siguientes fueron tranquilas, aunque la sensación de ser observado nunca me abandonó. Cada vez que pasaba por el altar, sentía que algo me seguía con la mirada, esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Pero yo estaba decidido a no dejarme vencer por el miedo. Después de todo, este era solo un trabajo, y las leyendas eran solo eso, leyendas. Pero la iglesia tenía otros planes para mí. Otras noches, empecé a escuchar susurros que venían de todas partes y de ninguna en particular. Parecía que las paredes mismas murmuraban oraciones en un idioma que no reconocía. Una noche, mientras caminaba por la nave principal, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. Los pasos continuaron, acercándose, pero no había nada allí. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma y seguir con mi ronda. Fue en una de esas noches cuando lo vi de nuevo. La figura encapuchada, esta vez en la sacristía. La luz de mi linterna parecía ser absorbida por su túnica negra, como si estuviera hecha de una oscuridad más profunda que la noche misma. Me acerqué, sin poder evitarlo, como si algo más allá de mi voluntad me impulsara hacia ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se giró hacia mí lentamente. Su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, era una calavera, pero esta vez había algo diferente. Sus ojos, dos huecos negros, brillaban con una luz roja intensa. Y entonces, habló. No puedo recordar las palabras exactas, pero su voz era como el eco de 1000 susurros resonando al unísono. Habló de cosas antiguas, de pecados y redención, de un destino que no podía evitarse. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y que las paredes se cerraban a mi alrededor. De alguna manera, logré salir corriendo de la sacristía y, sin mirar atrás, me encerré en mi cabina de vigilancia, temblando como una hoja. Después de esa noche, todo cambió. No solo para mí, sino para la iglesia misma. Durante el día, empezaron a aparecer grietas en los muros, como si la piedra misma estuviera cediendo bajo una presión invisible. Las estatuas, antes tan inmóviles, comenzaron a inclinarse ligeramente hacia adelante, como si estuvieran observando a los feligreses con una nueva intensidad. La atmósfera de la iglesia se volvió más opresiva, más densa, y los turistas comenzaron a evitar el lugar. Solo los más devotos seguían viniendo, pero incluso ellos parecían incómodos, como si algo oscuro hubiera comenzado a tomar posesión del sagrado recinto. Mi salud también comenzó a deteriorarse. Dormía mal, atormentado por pesadillas en las que la figura encapuchada me perseguía a través de interminables pasillos oscuros. Durante mis rondas nocturnas me sentía cada vez más débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Empecé a notar sombras moviéndose en el rabillo del ojo, figuras que desaparecían en cuanto trataba de enfocarlas. Sabía que la iglesia estaba cambiando y que yo estaba cambiando con ella. Una noche, todo llegó a un punto crítico.
Estaba realizando mi ronda, como de costumbre, cuando noté que la puerta de la cripta, una pesada puerta de hierro que siempre permanecía cerrada, estaba entreabierta. La cripta nunca debía abrirse, ese era uno de los primeros mandamientos que me dieron al comenzar este trabajo. Pero allí estaba, entreabierta, como una invitación silenciosa. Sin pensarlo, empujé la puerta y descendí los antiguos escalones de piedra. El aire dentro era denso, impregnado de un olor a tierra húmeda y a algo más, algo que no podía identificar. La luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad, revelando paredes cubiertas de musgo y criptas alineadas en un orden macabro. Caminé entre las tumbas, sintiendo una opresión creciente en el pecho, como si el mismo peso de la muerte estuviera sobre mí. Y entonces lo vi, de nuevo. La figura encapuchada estaba allí, de pie frente a una tumba abierta. Esta vez, no hizo ningún esfuerzo por esconderse. Su capucha se deslizó hacia atrás, revelando el cráneo brillante y pulido, y sus ojos, ahora dos brasas ardientes, me miraron fijamente. Quise correr, gritar, pero mi cuerpo no respondió. Estaba atrapado en su mirada, como un insecto atrapado en ámbar. La figura levantó una mano esquelética que parecía absorber la poca luz que había en la cripta y señaló la tumba abierta. Entendí su mensaje sin necesidad de palabras. Esa tumba era para mí. Sentí el terror más absoluto, una certeza de que mi vida estaba a punto de terminar en ese lugar maldito. No sé cómo, pero de alguna manera logré romper el hechizo que me mantenía paralizado. Grité, un grito de puro pánico, y corrí hacia la salida. Subí los escalones de piedra de 2 en 2, sin atreverme a mirar atrás. Cerré la puerta de la cripta con un golpe y me apoyé contra ella, jadeando y temblando. Esa fue mi última noche en la iglesia. Al día siguiente, presenté mi renuncia sin dar explicaciones. Nadie me preguntó nada, nadie intentó detenerme. Era como si supieran que mi tiempo allí había terminado. Me fui de Antigua Guatemala, dejando atrás la iglesia y todo lo que experimenté en su interior. Aún hoy, años después, las imágenes de esa figura encapuchada y sus ojos de fuego me persiguen. Ya no soy el mismo hombre que una vez fue guardia en esa antigua iglesia colonial. La iglesia me cambió, y aunque he tratado de rehacer mi vida, sé que una parte de mí quedó atrapada en esos muros de piedra, junto con los secretos oscuros que guarda. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, de que los horrores que presencié no eran reales, hay una parte de mí que sabe la verdad. Porque a veces, en mis sueños, vuelvo a esa cripta y la tumba abierta aún me espera, silenciosa y vacía, como un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.